bendiga. Agradecido del Señor porque una vez más podemos estar en su casa gozándonos. Yo sé que te ha gozado, ¿verdad? Ha alabado al Señor, ha podido orar, ¿verdad? Hemos cantado, hemos participado de estos emblemas santos, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta mañana. Quisiera orar antes de empezar eh, a leer el texto bíblico. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos toda honra y toda gloria, porque tú eres digno, merecedor de alabanza. Dinos, Señor, de que tu pueblo te alabe y te agradecemos, Padre, porque en esta mañana tú permites que podemos estar aquí con un corazón agradecido, humillados ante ti, reconociendo, Padre, nuestras debilidades, reconociendo que tú eres un Dios santo, un Dios soberano, un Dios sublime, un Dios que tiene control de todas las cosas y tú nos has creado para alabanza tuya. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tu obra a través de tu Santo Espíritu. Te necesitamos, necesitamos que tú hables conforme a nuestras necesidades. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, tú conoces, Señor, todas nuestras actitudes. Te pedimos, Padre bendito, que tú sea llenándonos de ti, de tu palabra, Señor, y que podemos salir bendecidos en esta mañana a través de ella. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues le voy a invitar que vamos al libro de Isaías capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leer aquí y voy a leer en la nueva traducción viviente, por si alguno tiene la Reina Valera, algunas frases son diferentes. Así que en Isaías capítulo 6, verso 1 dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Amén. Bueno, en este pasaje bíblico encontramos varias personas que entran en escena.
Una, el rey Usías. Luego los serafines, el profeta Isaías y el rey majestuoso, el rey de reyes, señor de señores. Y aquí el escritor está describiendo la santidad de Dios. Cuán grande es y cuán pecadores somos lo que alabamos y glorificamos el nombre de ese gran rey. Y él empieza aquí narrando que el año, ¿verdad? Que hay un tiempo, hay una geografía a donde se ubica la historia. Un pueblo que alaba a un Dios santo. Encontramos que el año en que murió el rey Usías. El rey Usías murió en los años 740 antes de Cristo. Y fue un rey que gobernó conforme a lo que Dios había ordenado. En segunda de Crónicas, nosotros encontramos en el capítulo 26, desde el versículo 1 del capítulo 26 de segunda de Crónicas, ahí empieza cuando él empezó a reinar a los 17 años y reinó 56 largos años. Y este hombre dice que anduvo en los caminos de Dios correctamente, haciendo las cosas bien como su padre. Reinó en Judá, ahí en Jerusalén. Pertenecía al rey de la tribu de Judá. Recuerdan que el reinado de Israel estaba dividido en dos, el norte y el sur. Y él reinaba para dos tribus donde estaba el templo. Pues este rey, después de haber hecho las cosas bien, sus últimos años, a partir del versículo 14, aquí nosotros encontramos que él tenía mucha fuerza, mucho poder, tanto económico, político, y el apoyo del pueblo, y tenía mucha paz, mucha seguridad. Había ganado mucha guerra y era un hombre que estaba estable, le dio una firmeza a su pueblo. Pero a pesar de todo esto, este hombre, su final fue un final muy trágico. Un final que da mucha pena, ¿verdad? Después de ver a un hombre esforzarse, haciendo las cosas bien, ensoberbecerse, ¿verdad? Llenarse de orgullo, de soberbia. En el versículo 14 de Segunda de Crónica, capítulo 26, nosotros encontramos lo siguiente, hasta el versículo 21. Vamos a leerlo para que ustedes vean lo que hace la soberbia. Dice, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingeniero para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras.
y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Tremendo, ¿verdad? Cada vez que leo esta historia y digo, qué tremendo es el fracaso humano. Cuando nosotros hacemos las cosas mal delante de Dios, siendo conocedores de que lo que estamos haciendo no está bien. Hermano, en ese vacío de liderazgo en el pueblo de Israel, ahí en esas dos tribus, Isaías tiene una visión. Isaías es el profeta del pueblo de Dios. Isaías tiene una visión en medio de este desaliento, de esta frustración. Él ve al santo de los santos sentado en un trono, ¿verdad? Dice alto y sublime. Un trono. Y allí a quien él ve en ese trono alto y sublime, está viendo a quien él mismo dice, al rey. He visto al rey. Y este trono, este reinado que este profeta está viendo, revela su naturaleza. Y el profeta está turbado. Está ahí bastante turbado. Porque él se siente tan pecador. Él se siente tan indigno para estar delante de la presencia de ese Dios tan santo. Y en verso 1, él dice, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime,
Y el profeta no está viendo físicamente el rostro de Dios, porque a Dios ningún ser humano le puede ver. Dice la Biblia que jamás lo ha podido ver. ¿Qué es lo que el profeta está viendo? Ve una manifestación de la gloria de Dios. Él no está viendo a Dios físicamente, pero aún así, porque es en una visión que él está, aún así podemos ver la reverencia del profeta. Reconoce que sus labios son perversos. Imagínate, un profeta de Dios, una persona que está con la responsabilidad de anunciar la palabra de un Dios santo. Y si Dios lo está usando a él para pregonar su palabra al pueblo, es porque un hombre que tiene un corazón dispuesto a obedecer y adorar a Dios. Pero a la vez este hombre se siente indigno porque dice, mis labios son pecadores. Y reconocer nuestros errores, reconocer nuestra falta, es bueno, hermano. Eso nos hace a nosotros ser más sabios, nos hace a nosotros ser más dignos delante de un Dios santo, de un Dios verdadero. Porque muchas veces nosotros no queremos reconocer nuestra falla. Muchas veces no queremos reconocer nuestros errores. No queremos reconocer cuán débiles nosotros somos. ¿Cuántas veces nosotros fallamos? El profeta está viendo un trono alto, lleno de esplendor. Mientras en su corazón, su mente está triste, está atribulada, porque a la misma vez el trono de un rey soberbio, de un rey que se orgulleció, estaba vacío por querer adorar a Dios. Escuche, tú me podrías decir, pero entonces, ¿cómo puede ser que por adorar a Dios muere? ¿Cómo puede ser que una persona por acercarse a Dios, por querer adorar a Dios, le cause la muerte? Porque cada uno de nosotros queremos acercarnos a Dios, queremos adorar a Dios. Hermano, yo siempre digo, gracias al Señor que estamos en el tiempo de la gracia. Porque si no, ninguno de nosotros estuviéramos vivos. Escucha bien. Gracias a Dios por enviar a Jesús a morir en la cruz. Porque tú con tus labios está hablando, está predicando, está anunciando las buenas nuevas de salvación de un Dios santo, de un Dios sublime. Y todo aquel que invoca el nombre de Dios debe de consagrar su vida. Debe de buscar a ese Dios de todo corazón. Y muchas veces nosotros estamos vacíos, así como ese trono del rey quedó vacío. Estamos vivos, pero a la vez estamos muertos espiritual. No tenemos, hermanos, ese corazón lleno, dispuestos para adorar al Señor como tiene que ser. Por muchas razones. Por los problemas o porque nos salen las cosas mal.
o porque queremos disfrutar de las cosas del mundo, porque ponemos otras cosas por encima de ese Dios que merece ser alabado y adorado. Y cuando nosotros tenemos otra cosa por encima, fíjate, este rey hizo las cosas bien. Y él pensó que como había hecho la cosa bien y como a él le estaba yendo bien y tenía muchas bonanzas, tenía paz en su pueblo, él podía también ejercer de sacerdote o de sumo sacerdote. 70 personas en contra de uno solamente para que no fracasara. Y no hizo caso, dice que tenía mucha ira en contra de los sacerdotes que le estaban impidiendo quemar incienso al Señor. ¿Y qué tenía de malo quemar incienso y adorar a Dios en el templo de Dios? No tenía nada de malo, ¿verdad que no? Porque era adorar a Dios. De todas maneras, era adorar a Dios. Pero él no era la persona indicada. Dios había establecido un orden que el único que podía quemar el incienso, ¿quién era? El sumo sacerdote. O sea, esa orden él no la podía quebrantar porque él fuera el rey. Había otro rey. Y es lo que Dios estaba enseñándole al profeta. Yo soy el rey, yo soy el que gobierno, yo soy el que mando. Y cuando alguien quiere ocupar un lugar que no les corresponde, Dios los corta. Bueno, sí, tenemos que tener mucho cuidado, mucha reverencia a la hora de nosotros acercarnos y adorar a Dios. Tú puedes arreglar tu vida de la manera que tú quieras. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras con tu vida. Tú puedes organizarte y tú puedes adorar a Dios creando otras religiones o creando otras doctrinas. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tienes que tomar en cuenta una cosa, que quien aprueba es Dios. Y el que desaprueba también es Dios. Tú tienes libertad de hacer todo lo que tú quieras. Hazlo, haz todo lo que tú quieras. Pero quien aprueba es Dios. Y con Él es que nosotros tenemos que estar a cuenta. Y a Él es que nosotros tenemos que obedecer. Y a Él es que nosotros tenemos que escuchar. ¿Y cuántas veces a nosotros se nos dice, no lo haga? Haz esto, haz aquello. Pero nosotros decimos, no, yo lo quiero hacer así porque ya me he encaprichado, lo quiero hacer así. Y luego te encuentras allí con una pared que no puede cruzar. Hermano, Isaías está sorprendido porque el rey Usías ha muerto, pero está viendo a un rey que nunca muere, a un rey que reina desde los siglos y hasta los siglos, no tiene principio y no tiene fin. Y además de estar viendo a este rey, está maravillado también de ver a otros seres que adoran a un Dios grande y maravilloso. Está mirando a unos querubines.
Hermanos, estos querubines, serafines, que el profeta está viendo. Serafín significa fuego. Y estos serafines representan el fuego de Dios que consume, el juicio de Dios que juzga y que le da a cada persona lo que en realidad él se merece. Estos serafines tenían 3 pares de alas. 2 cubren su rostro. ¿Y por qué estos serafines con estos 3 pares de alas? Con 2 cubren su rostro. Cubrir sus rostros era tener reverencia delante de Dios. Y tú y yo, cuando nos acerquemos delante de Dios a orar, a adorarle, tú a veces pones alabanza, ¿verdad? Y empieza a cantar y empieza a orar ahí con las alabanzas, ¿no? Me imagino que te gusta hacerlo. Recuerda siempre que tú lo hagas. O aunque tú no pongas música y tú entres en tu habitación a orar, o estés en el trabajo y tú estés orando, recuerda siempre que debes de hacerlo con reverencia ante Dios. Mano, pero esa reverencia no es que yo me ponga la mano aquí o que me ponga la mano aquí. De eso no te vale, hermano. Eso no vale para nada. ¿Sabe qué es lo que vale? ¿Dónde es que tiene que tener la reverencia? Adentro, en tu corazón. Te he escuchado una canción que dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. La he escuchado, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros estamos adorando a Dios, levantamos las manos. No te vale de nada. Mejor no la levantes si tú no elevas tu corazón a Dios, porque lo que tú tienes que levantar a Dios es tu corazón. Donde tú tienes que tener reverencia a Dios es en tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. Dios no te está pidiendo a ti que te inclines. Ya puedes ponerte de rodillas con la cabeza en el suelo 2 horas. Si tu corazón no está inclinado a Dios, de nada te vas a valer. Este hombre estaba soberbio, estaba furioso, tenía ira, tenía orgullo y quería adorar a Dios a su manera. Yo me imagino que en su corazón, en su mente, él estaba diciendo: este sumo sacerdote y estos sacerdotes no están adorando a Dios como yo lo voy a hacer. Porque eso era lo que estaba intentando hacer, ¿verdad? Yo lo voy a hacer mejor que ellos. Y cogió el incensario para ir a quemar. Rey, que eso no te corresponde. ¿Qué le hizo Dios? Le llenó de lepra. Hermano, no hace falta muchas cosas para tú acercarte a Dios. Solamente hace falta que tú tengas un corazón dispuestos para adorarle a Dios. Puede ser la persona más humilde, más silenciosa en la iglesia, la que a lo mejor nunca hace nada, que viene y se sienta ahí, pero se sienta a orar y vive una vida consagrada a Dios, una vida en oración. Yo le tengo más miedo a esa persona que a una persona que quiere estar en todos los ministerios y que quiera ser una antorcha que alumbre, pero su corazón está lejos de Dios. Chismoso, chismosa. Podríamos mencionar muchas cosas
de una persona que quiere alumbrar para que los demás le vean. Se fija cómo viste el otro, que lo que hace el otro, que si come, que si no come, lo que habla, lo que no habla. Y todo eso, hermano, es desamor. Todo eso no agrada a Dios. Y estos serafines hacían reverencia delante de Dios. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían los pies. ¿Y por qué cubrirse los pies? ¿Para qué? Yo me preguntaba, pero ¿para qué cubrirse los pies delante de Dios? Porque que se taparan el rostro, lo entiendo. Porque a lo mejor, aparte de hacer reverencias a Dios, no querían ver a Dios. O quizá tenían miedo de morir al ver la presencia de Dios. Pero taparse los pies. Taparse los pies. Recuerdan que a Moisés, como Dios le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Pues ellos se cubrían los pies reconociendo la santidad de Dios, de un Dios supremo. Fíjate, estos seres creados que no tenían pecado, eran santos, vivían delante de Dios, delante de la santidad de Dios. Fíjate lo que hacen. Reverencia ante Dios y reconocen la santidad de Dios. Y tú y yo somos reverentes ante ese Dios santo y sublime. Y reconocemos que Él es un Dios santo. Las otras 2 alas la usaban para volar. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué tantas alas? Si con 2 alas era suficiente, ¿por qué tantas alas? 2 para volar. Y esta sí que tremenda, hermano. Esta sí que tremenda. 2 alas para volar. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? No volar. Estar dispuestos para obedecer a Dios. Porque volaban con sus 2 alas. Estaban dispuestos al servicio del Señor. A ir a donde Él le dijera que fuera. Tú estás dispuesto a hacerlo. Y aquí donde todos fracasamos, hermanos. Porque aquí empezamos mi trabajo, mis hijos, mi mujer, mi casa, mi coche, mis ahorros. Y empezamos a mencionar cosas materiales. Y le decimos a Dios, no. Y si vamos, vamos a media. Y si vamos, vamos quejándonos. Y si vamos, hermanos, vamos a disgusto. ¿O no es así? Claro que sí. Dispuesto, hermanos. El pueblo de Dios tiene que vivir una vida en reverencia, en santidad y dispuestos a obedecer al Señor. 3 cosas que no tenía ese rey. 3 cosas que Dios quería que el profeta reconociera. Y el profeta tiene que reconocer que él es tan pecador delante de un Dios tan santo.
tiene que reconocer que estos seres que adoran a Dios, que dicen santo, 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 y que al sonido de su voz el templo temblaba, los cimientos, quiere decir las columnas, se estremecían solamente del el poder que tenían estos seres que adoraban a Dios. Santo, santo, santo. Esta frase hebrea expresa santidad absoluta. Nadie más puede ser tan santo como Él. Ningún otro ser puede ser tan santo como es el Dios de los ejércitos celestiales. Su manto, que el profeta describe cómo era su manto. Dice que la falda de su manto llenaba todo el templo. Llenaba el templo. Hermanos, en la antigüedad, un manto así grande, solamente lo usaban la realeza. Solo lo usaban las personas que tenían dominio, que tenían poder. Esta persona que todos los demás tenían que inclinarse y hacerle saludo. Solamente ellos podían usar mantos así. Y este superaba, hermanos, todos los mantos. La falda del manto llenaba todo el templo, todo el lugar. Representando así, hermanos, que no hay nadie que tenga más autoridad que Él. No hay nadie que tenga más poder que Él. No hay nadie más soberano que Él. Hermanos, pero a la vez, aquí el profeta reconoce que ese Dios es el único digno de recibir atributo. Y es la única vez que la Biblia representa a ese Dios sublime y maravilloso 3 veces, aparte del libro de Apocalipsis. Santo, santo, santo. Juan también ve la misma visión con estos mismos seres que adoran a Dios, diciéndole santo, 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 para dar a entender que la esencia de Dios es santa y que todo lo demás depende o fluye de Él. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero la santidad de Dios supera todas estas cosas, porque si Él falla y deja de ser santo, ya no es ninguna de las otras, ya no tiene ninguno de los otros atributos. Habría fracasado. La santidad de Dios es lo que hace que Él esté aislado, separado, apartado y no tiene relación con ningún otro ser creado, visible o invisible, que pueda acercarse a la grandeza de nuestro Dios. Ningún otro ser, humano o cualquiera que sea, puede ser ni siquiera igual o acercarse a Él. Por eso Dios apartó al pueblo de Israel para que la adoraran.
Por eso Él nos apartó, nos escogió a nosotros en Cristo Jesús para que nosotros le adoremos a Él. Él nos escoge y santo quiere decir apartado. Busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad es imposible que tú puedas acercarte a Dios. Y si tú quieres acercarte a Dios, debes de buscar la santidad, practicar la santidad. Mano, esto no se vale. Bueno, que yo tengo un Dios grande, un Dios perdonador. Yo tengo un Dios de gracia, un Dios que es maravilloso, rico en misericordia. No pasa nada que yo cometa un pecado ahora. Y que yo diga, qué guapo es este chico, qué guapa es esta chica. Y me atrae. Y yo haga todo lo posible por estar con él. Porque Dios mañana me puede perdonar. Esto no se vale. Eso no se trata de esto, hermano. La santidad de Dios no se trata de esto. La santidad de Dios se trata de servir a un Dios en orden. Servir a un Dios con una vida que le agrade a Él, que le glorifique a Él. La santidad de Dios es majestuosa, también inaccesible. El templo se llenó de humo, significando que la presencia de Dios es protectora. O sea, Dios, además de ser santo, Dios nos protege. La reacción humana, hermanos, es la siguiente. Cuando nosotros nos encontramos ante la santidad de Dios, es la que hizo el profeta. ¿Cuál sería? Quejarnos, lamentarnos o salir huyendo. ¿Qué es lo que el profeta hace? ¡Ay de mí, hombre de labios inmundos! ¡Ay de mí! O sea, ve la actitud, nos da miedo acercarnos a un Dios santo, vivir la santidad, practicar la santidad. A veces nos da miedo. ¿Pero por qué? En realidad yo diría que no es miedo, sino falta de responsabilidad. No queremos asumir esa responsabilidad. Porque tú sabes que cuando tú te acercas a un Dios santo, tú practicas la santidad, vas a tener más responsabilidad. Vas a venir más ataques del enemigo y vas a tener más problemas. Hermano, la santidad divina revela el pecado humano. Mientras más tú te acercas a Dios, más pecador te va a sentir. Y mientras más tú te alejas de Dios, más relajado va a estar. Y vas a pensar que lo está haciendo bien. ¿Ve? Te relaja. Dice, qué bien, puedo hacer todo lo que yo quiero. Y qué bueno que Dios me ama. Y qué bueno que Dios me bendice. Ay, mira qué bendición. Y todo te llega muy fácil porque tú estás en la libertad. Puedes hacer todo lo que tú quieres. Pero cuando tú te acercas a Dios, hay restricciones. Hay cosas que tiene que prohibirte. Hay cosas que no puede hacer. Hay cosas que tú no puedes alcanzar. Hay lugares donde tú no puedes ir y tú dices, esto yo no lo quiero, esto es demasiado. Pero tiene que ser así, hermanos, para tú poder adorar a un Dios santo y sublime. ¿Qué es lo que hace el serafín con el profeta cuando él se ve que piensa que vas a morir, se ve que es pecador? ¿Qué es lo que hace el serafín? Toma un carbón encendido del altar y viene y lo pone ¿a dónde? En los labios del profeta. Y le dice, ve, ahora
ya no eres pecador. Ahora ya está purificado. ¿Y qué fue lo que Dios hizo contigo y conmigo, hermano? Nos perdonó, nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos santificó a través de un carbón encendido de su altar. De allí, Filipenses capítulo 2 dice que Jesús dejó su trono de gloria y vino, tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. No estimando ser igual a Dios. Vino a salvarnos. El perdón que Dios ofrece es un perdón real y eficaz. Las culpas son quitadas. El pecado es cubierto. Y el resultado es vida restaurada. Él nos restaura, hermanos. Él nos trae. Esto fue lo que hizo con el profeta. El pecado es más grave de lo que nosotros podemos imaginar. El pecado te aleja de Dios. El pecado te iguala a Satanás. El pecado te mete a la familia de Satanás. ¿Y te llevas a dónde? Al lugar de Satanás. Cuando Dios te coge y te purifica, Dios te mete a su familia, te ama, te cuida, te protege, te atrae y te da vida eterna. Te ofrece una morada celestial. Sin embargo, Satanás, ¿qué te puede ofrecer? ¿Qué te ofrece Satanás? Dime, ¿qué te ofrece? Placer, disfrute en esta tierra, pero al final de la muerte, ¿qué te ofrece? Nada. ¿Alguien puede decirme que Satanás ha ofrecido algo después de la muerte? ¿Verdad que no? La Biblia no dice que él ofrece nada. Quien ofrece es Dios. Un horno de fuego para echarlo a Satanás y a todos sus seguidores. No tiene nada que ofrecerte. ¿Lo ve? Entonces, ¿yo por qué quiero hacer las cosas de alguien que no me ofrece nada? Que no me da nada. Que lo que hace es darme sufrimiento, darme dolor, quitarme a lo que yo quiero para que yo le sirva a la mala. No vale la pena. Vale la pena agradar a Dios, servir a Dios, buscarle a Dios. Voy a dejar que el grupo de alabanza pase si tienen una alabanza para el final. Hermano, el pecado afea. El pecado te quita el gozo. El pecado te quita la alegría. El pecado te quita la comunión con Dios y con los demás. Nadie puede acercarse a Dios sin ser purificado. Y Dios demanda de nosotros que nos acerquemos a Él con un corazón puro. Un corazón que alabe, un corazón que glorifique a Dios. Un corazón que esté dispuesto a reconocer que Él es un Dios soberano, un Dios santo. Y que nosotros podemos guardarle ese respeto, tener reverencia delante de Él, reconocer quién es Dios. ¿Quién es ese Dios que tú y yo servimos? Yo te invito a que te pongas de pies y medite un poco en esta mañana. La vida que tú estás viviendo es una vida de reverencia a Dios, una vida que agrada a Dios, una vida que adora a un Dios santo. O tú lo adoras a tu manera, o tú lo adoras de una forma que tú dices, bueno, es mi forma
de yo adorar a Dios, pero Dios tiene una sola forma en la que se le debe de adorar, a través de la santidad, de la obediencia. Pídele al Señor en esta mañana que te ayude, que te dé fuerza para agradarle a Él, que las cosas que hacemos a nuestra manera, Él la cambie. Y dile al Señor: Señor, yo quiero adorarte a tu manera. Muéstrame cuál es la manera que tú quieres que yo te adore. Quiero servirte a tu manera. Yo quiero obedecer a tu manera. Quiero buscarte, Señor. Revélanos, Señor, qué debemos de hacer, como tú quieres, Señor, que yo te sirva. Como tú quieres, Señor, que yo te obedezca, Padre Santo. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a seguirte a ti, a amarte a ti, a darte honra y gloria a ti. Ayúdanos a inclinar nuestros corazones, a levantar nuestros corazones a ti en alabanza, en adoración. Tome control de nuestra vida. Tome control de nuestra mente. Tome control, Señor, de nuestros corazones. En el nombre de